Bueno, bienvenidos otra vez a la clase de predicación expositiva. Gracias por su fidelidad, por su persistencia y por el trabajo que han venido haciendo a lo largo de estas semanas. Decía yo a mi esposa Violeta de que cuando empezamos el curso, empezamos 50 y en su momento yo le dije, posiblemente esos 50 van a terminar 25. Quizás, no sé si era que tenía mucha fe, ¿verdad? Pero como pueden ver, no tenemos 25 aquí. Yo creo que muchos se asustaron cuando dije que iban a tener que predicar hacia el final. Entonces, no quisieron continuar. Pero, pues, le doy gracias al Señor por darnos la posibilidad de estar en esta clase y la verdad es un ejercicio, y fue un ejercicio voluntario, siempre fue un ejercicio en el cual la intención era que pudiéramos compartir y trabajar y mejorar nuestra, nuestra predicación. Entonces, no era, digamos, un ejercicio estrictamente académico en el sentido de que hubo un pago de por medio o una calificación de por medio. Más bien era simple un ejercicio de tratar de mejorar en nuestra manera de predicar, en nuestra manera de presentar la palabra. Y bueno, y hoy ya llegamos al paso 7, ya estamos llegando al último paso, imagínense, de lo que es la predicación expositiva. Y realmente es el más fácil de todos. Ya predicar el sermón se vuelve lo más fácil después de haber pasado por todos los pasos anteriores, siendo quizás el paso 1 y el paso 2 el que quizás para muchos fue y ha sido un ejercicio complicado porque quizás no es la manera más común de prepararse para hacer un sermón. Entonces, eso implica un reto intelectual, por un lado, un proceso de cambiar la manera de pensar y también un ejercicio diferente en cómo nos acercamos al texto para predicar el texto. Algunos han tenido problemas en esa parte, en cómo, bueno, pasar del paso 1 al paso 2, que son los complicados realmente. Y quizás el paso 3, 4 y 5 se vuelven, diría yo, más sencillos cuando has hecho un buen paso 1 y 2. El asunto es que el problema está en hacer un buen paso 1 y 2. Ya estamos hoy en el paso 7, que ya es predicar el sermón y realmente es la parte más fácil, es la parte más sencilla de la predicación. Voy a compartirles mi pantalla. Voy a compartir la pantalla para comenzar a, a ver lo que queremos abordar el día de hoy. Y bueno, como les decía, ya solamente es el paso 7, el paso más sencillo, que es predique el sermón. Normalmente cuando estamos dando esta academia, que son 10 días de manera intensiva, desde las mañanas y muchas veces terminando 10, 11, 12 y dependiendo de los grupos hasta la madrugada estudiando, es un proceso intensivo. Así que nosotros lo hemos llevado poco a poco y ya llegamos al paso donde nos corresponde predicar el sermón. Cuando estamos hablando de predicar el sermón, y como les decía, es la parte más sencilla, pero quizás, y aunque suene risible,
la parte más importante es escribir el sermón. Si ustedes se dieron cuenta, el paso 6 es estructurar el sermón. Cuando usted y yo estructuramos el sermón, ya vamos a empezar en el proceso de escribir el sermón y de poder comenzar a plantear en el paso 6 que vamos a predicar. Y como yo les decía a ustedes, muchas personas tienen la costumbre, por ejemplo, de escribir cada palabra de lo que se va a decir. Y no todos hacen eso, no todos lo hacen, pero hay personas que escriben palabra por palabra en una hoja de qué es lo que van a decir. Otros lo que hacen es estructurar el sermón y con frases cortas ir indicando qué es lo que van a hablar. Obviamente, usted ha pasado tanto tiempo predicando el sermón, estudiando el texto y preparándose para predicar, que ya cuando usted llega a predicar, prácticamente se sabe de memoria lo que ya va a decir. La otra cosa que tenemos que pensar nosotros es en el contenido del sermón. Esta es una parte sumamente importante. ¿Por qué? Porque, vea, hermanos, usted va a estar estudiando su sermón, usted va a estar estudiando el texto por 10, 12, 13 horas. Y de todo lo que usted estudió, tiene que escoger muy bien qué es lo que va a predicar. Porque imagínense la cantidad de información que usted puede haber estudiado durante esas 12 o 13 horas de preparación. Entonces, dependiendo del propósito central del sermón, o sea, de su objetivo, de lo que usted quiere lograr en su predicación, tiene que definir muy bien cuál va a ser ese contenido en el sermón. Y obviamente todo eso va a ser conectado tanto con el propósito central del texto como con su propósito central del sermón. Ahora, el paso que sigue es diseñar el sermón. A este respecto, es lo que se conocería como la parte homilética. Hoy por hoy, cuando la tecnología pues, nos da ciertas facilidades para expresar nuestro sermón, van a existir diferentes maneras de las cuales usted puede diseñar su sermón. Puede usarlo a través de una presentación de PowerPoint, puede hacerlo a través de un simple bosquejo donde usted, como lo vimos anteriormente, pone punto 1, punto 2, las subdivisiones que venga, punto 3, las ilustraciones y definir cuáles ilustraciones va a usar, cuáles no va a usar, cuáles puntos le va a dar más énfasis con otro y sin que eso provoque un desbalance en el contenido de su sermón. Luego, el otro paso es predicar el sermón. Ya usted estuvo preparándose, ya usted estuvo trabajando, ya estuvo pensando en cómo iba a hacer su sermón. Cuando ya uno está predicando el sermón, realmente ya usted está haciendo lo que pensó que iba a hacer. Cuando usted está preparando su sermón, usted ya comenzó a decidir si iba a hacer un llamado al final del sermón, si iba a tener un tiempo de administración después de su sermón, si quizás iba a llamar al grupo de alabanza y adoración para hacer una oración de cierre. Ya usted cuando fue a predicar el sermón, ya anteriormente ya usted había decidido en su diseño del sermón cómo iba a predicar ese sermón. Otra cosa que tenemos que considerar y que de alguna manera lo conversamos la semana pasada con respecto a lo que es el estilo del predicador. Cada predicador tiene su estilo. Hay algunos que se mueven más que otros, hay otros que son así como muy ecuánimes, pero
mi esposa y yo conversábamos de un hermano que es muy amigo nuestro, el hermano Harold Segura, un excelente maestro, un excelente predicador, y él es como muy serio. Él no es una persona que ande moviéndose mucho, no es una persona que esté contando chistes, aunque de vez en cuando se echa chiste en medio de su predicación, pero es una persona como muy ecuánime, ¿verdad? No, él no es una persona de pegar cuatro gritos como lo hacen otros, eh, pero mantiene la atención de una manera tal que tú estás allí con él escuchando su sermón y cuando te dices cuenta ya pasaron los 50 minutos de su predicación y uno dice, wow, ¿cómo es posible que, eh, cómo es posible que ya se pasó el tiempo? Ahora, una de las cosas importantes, y yo creo que aquí hay que considerarlo, es con respecto al estilo del pastor, es cada uno de nosotros tiene su estilo. Cada uno de nosotros tiene su manera personal de ser y no podemos volvernos eh, copiones o seguidores de estilos para predicar. Hace muchos años, quizás ahí por ahí de los 80, no sé si ustedes se acuerdan, con el famoso predicador Gigi Ávila, y era, ¡y a su nombre! Y todo el mundo gritaba, ¡gloria! Y esa frase se convirtió en la muletilla de muchos pastores en aquella época, que cuando predicaban, eh, era la frase que usaban, tratando de imitar a quien era Gigi Ávila. O es interesante ahora, uno ve algunos pastores que tienen ciertos movimientos y se los ve a otra gente imitándolos, ¿verdad? Yo creo que aquí usted y yo tenemos que guardar el estilo que usted tiene. Si usted es una persona extrovertida, bueno, sea extrovertida en su predicación. Pero si usted es una persona introvertida, o sea, si usted es una persona que es como muy sobria, muy ecuánime, muy tranquila, no trate de ser extrovertido porque puede ser que le salga mal. Como hablábamos la semana pasada, sí tenemos que considerar algunos elementos en nuestra exposición de la predicación para que la predicación no se vuelva aburrida. Pero ya eso va a eh, depender mucho de la manera que usted es como persona. Guarde su estilo, no trate de imitar a otros. Y la exposición del predicador es sumamente importante en la predicación, mis hermanos. Cuando estamos hablando de la exposición, estamos hablando de la claridad con la que usted tiene que expresar sus ideas y pensar que, o dar por un hecho que no todos están entendiendo lo que usted quiere decir. De manera tal que usted, cuando se está predicando, usted tiene que ser muy claro y tan claro, partiendo del hecho de que lo que usted está diciendo no está siendo entendido por todos y quizás tenga que repetir, quizás tenga que decir algunas otras frases, tiene que, quizás dependiendo si es una proyección de PowerPoint, que alguien lo lea, va a depender mucho del auditorio también, pero la exposición tiene que ser de manera tal que usted sea muy claro con lo que está diciendo. Eso implica la selección de palabras. Si usted está hablándole a un grupo de universitarios, entonces usted podrá escoger un vocabulario que el universitario entienda sin ningún problema. Pero si usted le está hablando a personas con baja escolaridad, no va a ser buena idea
escoger palabras muy rebuscadas porque al final y al cabo la gente no las va a entender. La exposición tiene que ver y considerar asuntos tan, tan básicos como el sonido, por ejemplo. ¿Cómo maneja usted el micrófono? Eh, ¿Cómo es la amplificación del sonido? ¿Qué tamaño tiene el auditorio? ¿Cómo se está escuchando usted hablando? Hay predicadores que quizás los equipos de sonido no son muy buenos y no se oyen y comienzan a gritar pensando que no se oyen, pero es un asunto que debe controlarse incluso en el sonido. Y son elementos tan importantes, hermanos. ¿Por qué? Porque puede ser que usted está dando una predicación muy buena y de un momento a otro tiene una retroalimentación, un feedback en su sonido y eso hace que la gente se desconecte. Y quizás usted en ese momento estaba llegando al punto más importante de su sermón y hubo un problema de ese tipo en el sonido. Entonces, son elementos que, aunque son externos al predicador, el predicador tiene que tener control. Yo muchas veces le he dicho al encargado de sonido en la iglesia, no me escucho bien, o no sé si me estoy escuchando, o me escucho metido como en un tarro, porque la ecualización no es como yo quería, etc. Entonces, son detalles que usted como predicador debe considerar. Ahora, veamos un poquito detenido algunos de esos elementos. En el momento en el que usted escribe el sermón, tiene que pensar en el vocabulario y tenemos que recordar que las palabras representan imágenes. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa, a mí me están conversando algo, me están hablando algo y me dicen ciertas cosas y mi mente comienza a imaginarse, a crearse quizás una imagen, una fábula de lo que me están diciendo. Eso puede ayudar a que la persona lo esté escuchando a usted o que la persona se vaya en su imaginación y comience a volar y usted lo perdió. Entonces, ese vocabulario tiene que ser muy congruente con respecto a su audiencia. Tenemos que escoger palabras claras y concretas por lo mismo, porque usted a veces está predicando y usted cree que está siendo claro con lo que está tratando de exponer, pero eh, no lo está logrando. Lo que está haciendo es diciendo cosas que algunas veces no es bien entendido. A veces es importante incluso detenerse a explicar una palabra que usted está diciendo para que todos digan, eso, de eso se trataba. La otra propuesta que propone, valga la redundancia, el doctor Ramesh al estar hablando de escribir el sermón, es esa pregunta: ¿son mis palabras sugestivas? ¿Apelan a los sentidos? Nosotros tenemos que entender que el predicador tiene que ser una persona que, valga la redundancia, comunique, que sea claro en lo que está diciendo. Estamos viendo hoy las noticias y la presentadora se le olvidó una palabra y en medio de la presentación, estaba haciendo la presentación de la noticia, pero ella dijo, uy, se me olvidó la palabra que estaba diciendo, ahorita me acuerdo. Muchas veces a nosotros puede ser que nos suceda, que nos olvidemos de una palabra que queremos decir y eso no tiene que entorpecer nuestra línea de pensamiento.
Y el comentario que hizo mi esposa fue, es que un profesional no tiene que preocuparse porque si se le olvidó la palabra o no. No se puede inventar. Y hermanos, yo creo que nosotros, y voy a ponerlo como profesionales de la predicación, tenemos que ser bien chispas, bien listos, bien prestos a que puede ser que a usted se le olvidó una palabra y usted no tenga problema en decir se olvidó la palabra o quizás la tiene usted escrita en su sermón, ver el sermón y decir y recordar la palabra que usted quería decir. La otra cosa que tiene que considerar usted al escribir su sermón es la secuencia y esos componentes que están en su sermón de manera tal que su pensamiento va alineado, va llevando un orden lógico, va llevando un fluir lógico cuando se está predicando. Ese fluir lógico se lo va a dar muchas veces el texto, pero también su estructura del sermón. Y para esto es muy importante que usted mentalmente sea ordenado. Para eso es la estructura del sermón. Para que usted no ande yendo de un lado para otro y usted al final no sabe qué dijo y qué no dijo porque eh, su cerebro andaba de un lado para otro. La estructura del texto y la estructura del sermón le van a ayudar a usted a que su cerebro vaya llevando esa secuencia lógica para que las personas que lo están escuchando a usted entiendan esa secuencia lógica. No podríamos hacer un ejemplo, pensando en que, por ejemplo, digamos, usted diga, eh, comenzó a hablar de algo y después llega la palabra que dice lo que usted estaba diciendo antes. O sea, en lugar de empezar por la palabra, empezó por el significado. Y después, ay, es que está ahí hablando de la palabra tal. No, es que ahí no hay una secuencia lógica. Entonces, es importante que sus pensamientos vayan alineados, vayan con esa secuencia lógica mientras usted habla. La otra sugerencia que propone el autor, el doctor Ramesh, es internalizar el sermón. Hay momentos en que, yo no sé si usted ha escuchado que un predicador guarda silencio. Hay momentos en que quizás a usted mismo usted está hablando y guarda un minuto, unos segundos de silencio porque usted quiere dar un énfasis a ese punto y ese silencio que usted hace en medio de su explicación es darle chance, darle la posibilidad a que su audiencia internalice, agarre esa frase que usted quiere decir y usted le dé tiempo a las personas para que mediten, piensen en esa palabra que usted está diciendo, en esa frase que usted está diciendo, en esa imagen que usted quiere transmitir y que quiere dejarlo lo más claro posible. Es allí donde se vuelve importante esos periodos de silencio. Hay predicadores que no guardan silencio, a veces ni para respirar. Y a veces eso lo que provoca es cansancio en la audiencia. Entonces, es parte de lo que estamos haciendo. Ahora, aquí el autor propone esta idea, la comunicación no verbal. Hermanos, nosotros comunicamos más por, por esa comunicación no verbal. Los gestos, nuestra voz, nuestra cara, transmiten información más que nuestras propias palabras. Nosotros, los latinos en particular, somos muy dados a estar acompañamiento de lo que decimos
con gestos con nuestra mano, ¿verdad? O hacemos caras, ¿verdad? Así como, hacemos caras que están transmitiendo cosas. Usted no podrá transmitir alegría si tiene su cara eh, larga, si tiene una cara que no está mostrando alegría. Usted no va a mostrar asombro si su rostro no está mostrando asombro. Usted no va a dar énfasis con su voz y usted no levanta la voz y eso está dándole información a la gente que lo está oyendo a usted. Entonces son detalles que usted y yo tenemos que considerar en el momento de predicar. Nuestra cara, nuestros gestos, nuestra voz, nuestro movimiento, esa comunicación que, que puede transmitir mucho. Por ejemplo, si usted está dando una clase y usted se acerca al estudiante, por ejemplo, y se le pone a la par y lo vuelve a ver así como para abajo, él sentado, usted de pie, eso puede ser una acción tan, podría ser agresiva, podría ser intimidante, podría ser muchas cosas. Y dependiendo cómo la audiencia perciba eso, usted va a darse cuenta eh, cómo lo está recibiendo. Elementos que usted y yo tenemos que ponerle de atención. La Biblia es lo que Dios ya ha hecho. ¿Se acuerda? Lo dijimos al principio y pusimos esta escultura del caballo. La Biblia es lo que Dios ya hizo, mi hermano. Usted ni yo tenemos la autoridad ni moral ni espiritual para transformar o cambiar lo que ya Dios hizo. Los sermones son lo que nosotros hacemos con lo que Dios ya hizo. Eso quiere decir que cuando usted está predicando, lo que usted está transmitiendo es lo que ya Dios hizo, lo que ya Dios transmitió a través del autor bíblico. Cuando usted y yo predicamos, hermanos, lo que estamos haciendo es compartiendo la voz de Dios. Cuando usted y yo estamos predicando, estamos diciendo y hablando lo que ya Dios hizo. Entonces, voy a parar aquí la presentación para escuchar algunos comentarios de qué piensan ustedes sobre este proceso del sermón. Esto que les acabo de decir, es todo el capítulo. Y ahí, con esto podría ser, cerramos y terminamos. Pero quiero enseñarles otra cosa para hablar sobre el sermón. Pero quiero escuchar sus comentarios antes. Así que, si alguno tiene algún comentario, abra su micrófono y nos comparte las ideas. Acuérdense aquí que los silencios duran demasiado, ¿verdad? Así que no, si quiere comentar algo, no dure mucho en abrir su micrófono y hacer su comentario. ¿Ninguno quiere comentar nada? Pastor, Sí, Olga. hay algo muy importante en lo que usted decía ahorita en cuanto a la comunicación no verbal. Sí me escucha, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Yo soy mercadóloga y a Oh. nosotros nos enseñaban que al momento de nosotros pararnos al frente de de un público, nuestra comunicación no verbal dice mucho, aunque no abramos nuestra boca. Uh-huh. Como mencionaba usted, aún nuestra forma de vestir. A nosotros no sé si esto tendrá mucho que ver o puede ayudar de una forma al momento de hacer una prédica. Y es que cuando nosotros movemos nuestras manos, o sea, incluyendo nuestros brazos, ¿verdad? Estamos diciendo mucho y a la vez estamos transmitiendo el mensaje de una forma
que el público pueda aceptarlo o creerlo. Ujú, Y ujú, también nos decían que cuando vamos a dar una exposición acerca de un tema, es bueno vestirse todo de negro. No sé si esto puede influir a nivel espiritual también, ¿verdad? Por el hecho de que transmitimos seguridad ante el público, transmitimos el hecho de que el público pueda creer lo que nosotros estamos diciendo y muchas otras cosas más, ¿verdad? Pero sí este punto considero que es muy, muy importante la comunicación no verbal, porque va desde el hecho de que si estamos predicando y nos estamos tocando quizás la nariz o el cabello o tantas cosas, eso transmite tanto ante la gente, aunque la gente no conozca estos puntos, pero sí es muy importante porque usted sabe que el cerebro también es muy inteligente, ¿verdad? ujú, ujú. Entonces, quería compartirles eso nada más. Ahora, desde la perspectiva como mercadóloga, em, ¿qué, digamos, recomendaciones se dan desde ese campo a lo que es la comunicación? Ok, a nosotros nos decían que al momento de exponer un tema de una presentación, no debemos de estar tocándonos la nariz, si usted quiere tener como una posición de descanso, no estar con los hombros caídos, sino que siempre con su espalda erguida, su posición erguida, sus manos hacia atrás, como en posición de descanso, o sus manos hacia el frente, pero cruzándola, ¿verdad? Pero Ujú, nunca con los brazos cruzados, porque eso denota que a usted no le interesa el tema definitivamente, pues que no le está, que no está prestando atención. Al momento de caminar, pues caminar de una forma erguida, segura, viendo hacia los ojos de las personas, no manteniendo siempre la vista fija en las personas, porque a veces hay personas que no les gusta que las queden viendo así tanto tiempo, ¿verdad? Pues el caso de la vestimenta puede ser vestido considerablemente, en el caso de la mujer, pues no enseñar mucho, ¿verdad? Una vestimenta correcta y en el caso del varón también una forma elegante, pues. Y esto que le comentaba anteriormente, vestir, si es posible, todo de negro, aún en el caso de la mujer. De repente el hombre, si se está tocando su anillo de casado, pues eso no es correcto. Si está tocándose mucho que las orejas o el cabello, y esto va también para la mujer, ¿verdad? No es algo correcto. Aún en las presentaciones, como mencionaba usted, que si uno va a hacer una presentación en PowerPoint, no llevar una presentación muy cargada, porque la vista cansa por el momento de leer, o la persona se va a enfocar más en leer la diapositiva que prestarle a usted atención. ujú, ujú. Entonces, me encantan las diapositivas que usted hace porque usted pone una imagen y un mensaje nada más, pues. Y si usted, bueno, no sé si ya varios hemos visto esta investigación que dice que uno aprende más del 90% con la vista. Ujú, ujú. Entonces, son puntos muy, muy importantes al momento de dar una presentación. Pues las palabras que vamos a utilizar, ¿verdad? Si usted no sabe el significado de la palabra, mejor no usarla. Ujú, ujú. Usar un léxico que vaya de acorde al público también, pero no un léxico así como muy vago, ¿verdad? Entonces, esos Correcto. puntos nada más. Hace muchos años, hace muchos años llevé un curso que se llamaba Cómo hablar en público. Era un curso que llevé eh, en uno de los institutos aquí en Costa Rica. Era un curso formal de cómo hablar en público, porque yo siempre he pensado que uno como predicador tiene que saber hablar en público. Y hay muchos momentos en que no tenemos idea cómo nos estamos comunicando. Levantaste la mano, mi amor. Sí, amor. Ujú, ¿Cómo están, hermanos? Bendiciones. Eso que estaba diciendo la hermana Olga es con respecto a la vestimenta. Escuché, bueno, yo creo que fue el hermano Harold que una frase que él decía, que tu corbata no sea más atractiva que tu mensaje. Entonces, él comentaba eso, ¿verdad? Que a veces más bien el vestirse demasiado extravagante
que llame más la atención la ropa que lo que se está enseñando, más bien las personas ah, pierden la atención del mensaje, ¿verdad? Y esto no solamente pasa en el pastor o en, el que está predicando, sino que lo vemos mucho también y pasa mucho con respecto a la gente en alabanza, ¿verdad? También, que más bien los trajes son como más de, de- de exhibir el traje que otras cosas. Entonces, esa frase a mí me quedó como tan, no sé, tan impregnada, ¿verdad? Saber de que hay que ser sobrio como dice la hermana, vestir bien, decorosamente, pero que no sea demasiado llamativo, que más bien distraiga, ¿verdad? Entonces, el Ujú, hermano Harold creo que decía eso, ¿verdad? Que tu corbata no sea más atrayente que el mensaje que vas a predicar, ¿verdad? ujú, ujú. Sí, esa parte de la presentación personal va a depender también mucho de la audiencia, va a depender mucho de tu carácter, porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho la ropa formal, a mí me gusta mucho la corbata, el saco, pero no necesariamente siempre lo uso. Em, si vas a estar en una iglesia en la que eso puede ser intimidante, porque puede ser que muchas veces las personas se visten de esa manera para proyectar una imagen. Es que el vestirse de cierta forma proyecta una imagen y hay que tener cuidado porque esa imagen que estamos proyectando muchas veces puede ser contraproducente. Repito, va a depender mucho de la audiencia, va a depender mucho de usted como persona, de su carácter, para ver qué quiere transmitir al respecto. Eh, no sé si Pastor, haya... ¿Sí, Olga? Ujú, bueno, en el mundo de la mercadotecnia dice que la imagen vende. claro. Y lo que usted mencionaba acerca de nuestra forma de vestir, pues nosotros vendemos en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Nuestra imagen, nuestra imagen. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Como decía su esposa, hay hombres que van con una corbata de muñequitos a predicar o van con colores chillantes. Entonces, esas cosas, o en el caso de nosotros las mujeres, muchas veces nos gustan los aretes largos o nos gusta ir con nuestros labios rojos. Entonces, hasta en esas cosas nosotros tenemos que tener bastante cuidado. Como decía usted, va dependiendo de la audiencia. Es como cuando usted va también a una cena o algo así, usted va a ir vestido de acorde a como sea, en este caso, el tipo de reunión. Correcto, correcto. ¿Algún comentario al respecto? Si no quiero pasar a hablar algo que tiene que ver con la presentación de los, ok, me está diciendo aquí Martín, vamos a ver qué está diciendo. Ah, ok, está bien, Martín. Escuchaba el mensaje. Entonces, les decía que quería compartirles, por ejemplo, cómo yo hago algunas de las predicaciones, por no decir que todas, porque casi siempre uso la técnica de la presentación del PowerPoint. Entonces, déjeme compartir un, una, una predicación, un sermón que yo tengo. Yo creo que iba a hablar aquí sobre Timoteo, el texto. Entonces, yo utilizo, yo soy muy cuidadoso con el uso de imágenes, con el uso de videos, y yo edito mucho las imágenes porque yo quiero que la imagen hable mucho más que las palabras. Entonces tengo que trabajar y escoger las imágenes de manera muy consciente. ¿Para qué?
cuando la persona ve la imagen, haga la relación con lo que yo quiero hacer. Entonces, por ejemplo, mi tema en ese momento de esta predicación era la importancia de leer la Biblia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo aquí tengo una imagen que definitivamente, como la verán ustedes, es una Biblia. Pongo texto que aquí me está introduciendo el mensaje y yo posiblemente hice alguna introducción al respecto. Luego, una cosa que no podemos dejar de parar, no podemos dejar de mostrar, es el texto que vamos a predicar. Hay algunos lados en lo que se está, digamos, como practicando la presentación del texto. Permíteme un segundo porque yo creo que, vamos a ver, sí, pero pensé que había cortado la presentación. Permíteme, hermano. Ok, vamos a ver si voy otra vez. Ok. Entonces, hay muchas iglesias que lo que están haciendo es que mientras usted va leyendo, van proyectando la lectura bíblica en la pantalla. Yo, dentro de lo posible, prefiero que las personas vayan leyendo en su propia Biblia. Y en la iglesia invito a que las personas usen su Biblia. Pero cuando voy a predicar, yo voy a poner el texto del cual voy a hablar. Y una coherencia entre las imágenes y lo que voy a predicar. Aquí ya, por ejemplo, ya ojo que yo muy posiblemente para llegar aquí, ya yo empecé o ya hice una introducción del texto y ojo que ya hay un punto que está enumerado aquí. Y ya yo voy a comenzar a hablar, porque mi tema es del por qué hay que leer la Biblia, entonces yo voy a hablar sobre la utilidad de, y voy a explicar los para que el texto nos dice. Otra vez, voy a estar haciendo la presentación de una manera tal que voy a ir hablando del texto y voy a ir creando imágenes para que vayan siguiendo mi bosquejo. Yo estoy aquí transmitiendo mi bosquejo. Nada más que lo estoy haciendo de una forma tal que las personas puedan ir siguiendo mi pensamiento que surge del texto. Aquí entonces yo pongo aquí que la utilidad para enseñar y hago una pregunta, pero ¿qué sucede si no soy una persona enseñable? Y yo ahí voy hablando y manifestando mi argumento. Luego digo que es útil para redarguir y explico qué pasa cuando es lo contrario. Hay que hacer todo un protocolo de recolección. Nosotros les vamos a estar Tal vez pasando. si alguien cierra el micrófono. Luego, vean que yo aquí voy numerando, lo ven aquí, ya cambió al 3 y ya voy por el punto 3. Anteriormente estaba en el punto 2, ¿lo ven? Ahora voy para el punto 3 y voy a decir el por qué y para qué. Entonces vean que yo voy siguiendo ahora otro punto. ¿Qué es lo que produce? Ojo que ya yo aquí me vine a otro punto y ya voy explicando qué es lo que produce. ¿Ven? Y voy usando cosas pequeñas para ir explicando lo que... Y entonces, ojo que trato de usar imágenes, GIF, cosas que me van a ayudar a mí a explicar qué es lo que yo quiero predicar, qué es lo que yo quiero enseñar. Entonces, hago ese uso de las presentaciones de PowerPoint para poder transmitir. Sí, más que todo, Caribe y San José, que son bastantes iglesias. Si ustedes necesitan ayuda para... Ok.
para poder transmitir lo que usted quiere transmitir en su predicación. Otra vez, usted va a ir transmitiendo la información que usted quiere transmitir en base a el texto sagrado, en base a lo que usted está compartiendo y enseñando. Voy a compartirles otra presentación que hice de una predicación y van a notar algo un poquito aquí que quizás les pueda llamar la atención. Ok, aquí estoy compartiendo esta información. ¿Qué es lo que les llama a ustedes la atención de esto que estoy planteando aquí? Abra su micrófono y hace el comentario. ¿Qué cosas nota usted aquí que le llamen la atención de esta? Esta es la primer filmina de la prédica que iba a hacer. ¿Qué notan ustedes allí? Abran su micrófono y comparten. Yo noto que está en 2 idiomas. Ok, ese fue Martincito, ¿verdad? Sí, señor. ¿Por qué crees, Martín, que está eso así? Bueno, supongo que el público al que te ibas a referir, el auditorio, era un auditorio en donde habían, o podría ser que sea americano mezclado con latino, ¿verdad? Es lo que me imagino. Uh-huh. Bueno, pues sí, tienes razón. ¿Por qué? Porque yo aquí estoy considerando mi audiencia. Aquí yo estoy considerando la audiencia porque iba a dirigirme a una audiencia que iba a estar español, pero también iba a haber gente que estaba en inglés. Y escogí esta imagen y hice toda una explicación del por qué escogí esa imagen y ya comencé a desarrollar las ideas, las pensamientos que yo quería desarrollar acá y puedo mostrar qué es lo que yo quería hacer. Entonces, Jorge, ¿levantaste la mano? Sí, una de las cosas que me llamó la atención fue, digamos, el título, cuando conocemos a Dios, y que la imagen sea, digamos, de un templo que no es cristiano, por ejemplo, Taj Mahal. Ok, ¿qué te genera esa idea? Demasiada intriga. Intriga, ¿verdad? Claro que sí. Porque resulta, bueno, precisamente la hice con toda esa intención. La intencionalidad mía es que, ojo, voy a dar, cuando conocemos a Dios, pero pongo una imagen de algo que no tiene nada que ver con Dios. Bueno, de hecho, ni siquiera es un templo, es un mausoleo. Pero ¿cómo el título, y qué bueno que pudiste percibir eso, porque era la intención original. ¿Por qué vamos a hablar? Cuando conocemos a Dios, y ojo que no es una pregunta, es un instante de signos de admiración, con una imagen que no tiene nada que ver con el mundo cristiano. Y yo luego seguí todo mi proceso de la enseñanza, hablando sobre algunos detalles que están allí en el Taj Mahal, y comencé a hablar sobre los diferentes puntos que quería ver. Ojo que yo aquí, esta parte que estoy hablando anteriormente, estas dos feminas anteriores, tienen que ver con mi introducción. Luego, ya comencé a hablar sobre el pasaje que yo quería estudiar, que en ese caso era sobre Isaías capítulo 6. Y ya luego comienzo a desarrollar imágenes. Ojo que, bien hermano, yo invierto mucho tiempo en las imágenes que escojo para que transmitan algo, Y ya luego comienzo a hacer
mi explicación. Ojo que yo no tiro todas las letras de un solo tiro, ni las pongo de un solo color, sino que incluso yo estoy haciendo mi presentación y voy llevando mi línea de pensamiento a través de los diferentes puntos que yo estoy conversando. Aquí ya yo estoy hablando sobre primero hice la introducción de la enseñanza, pero ya aquí estoy haciendo una introducción del pasaje. Otra vez, ya comienzo a explicar los detalles con pocas palabras. Una cosa que les recomiendo si usan PowerPoint, hermanos, no llenen la pantalla de letras. No la llenen. Poquito, pero que transmita la información. Entonces, aquí yo estoy abordando capítulo 6, versículo 1, y estoy explicando y estoy diciendo, ok, podemos recordar la fecha cuando le conocimos. Y estoy explicando 6.1. Aquí también sigo explicando 6.1. Ojo que aquí otra vez, otra imagen. Y si ustedes lo ven, es una imagen de un ser alado, de un ángel. ¿Por qué? Porque ya yo comienzo a explicar el ambiente que se está dando en Isaías capítulo 6 y explico qué está sucediendo allí. Y ojo que doy todos estos movimientos de imágenes, de cambios, de filminas, porque yo quiero que la gente se mantenga conectada conmigo en lo que estoy transmitiendo. Y yo voy ahí informando, voy dando imágenes y voy dando las ideas que yo quiero que podamos estar conectados con mi audiencia. Otra vez, imágenes, texto, movimiento, imágenes. Yo incluso aquí uso hasta, por ejemplo, esta es un tipo de caricatura, ¿verdad? Pero ojo, va primero la imagen y luego va lo que yo quiero explicar, que ya la imagen me tuvo que haber explicado de alguna manera. Entonces, cada imagen por sí sola tiene que dar un mensaje. Y ya luego lo que hago es explico la imagen que estoy compartiendo. Entonces, esas son mis predicaciones. Obviamente, esta es la parte de la presentación. Uno, pues, le pone más información cuando lo está hablando, pero mis predicaciones, cuando uso el PowerPoint, siempre van así. Para manejar las PowerPoint hay dos maneras. Una, que tú la controles, o sea, que usted vaya pasando conforme va proyectando, usted va pasando la imagen, o que su equipo de multimedia le vaya pasando la información con usted. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando es el equipo de multimedia de la iglesia quien le está ayudando a usted a hacerlo, ellos tienen que estar así muy conectados, tienen que estar muy atentos, porque, por ejemplo, yo a mi equipo de multimedia, yo le digo a ellos, usted me tiene que ir siguiendo. Yo no quiero estar diciendo, pase la siguiente filmina. Por favor, pase la otra. ¿Por qué? Porque eso se convierte en un distractor. A veces me ha pasado de que por A o por B falla la computadora, entonces se complica y es todo un desconecte en el mensaje y lo que estoy transmitiendo. A veces ha pasado que, según yo, ya voy por la tercera filmina y el equipo multimedia no me ha pasado la primera. Entonces, eso me provoca un cierto estrés que trato de evitarlo. Entonces, muchas veces lo que hago es que si yo veo que la presentación va a ser un poco complicada, yo lo que hago es, la voy a controlar yo. Entonces, desde el púlpito yo estoy controlando la presentación. Pero son es una técnica, es estrategias y es parte de lo que usted y yo podemos hacer para hacer nuestras predicaciones. Preguntas o comentarios de lo que hemos conversado hasta el momento.
les escucho. A ver, don Pablo, ahí veo que por ahí estás. ¿Qué comentario te genera esto que hemos compartido al momento? Sí, pastor, buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, sí, te Dios, escucho. Dios les bendiga a todos. Pues me parece que es muy importante, además de conocer el tema, saber comunicarlo, creo que es muy importante. De pronto, creo que podemos encontrar algunos predicadores que redundan mucho en algún punto y no llegan a una conclusión como central, pudieran como adornar de más en el buen sentido, y no aterrizar una idea clara. Perdón, digo, me queda claro que con los pasos que hemos estado siguiendo, pues nosotros vamos a tratar de evitar todos esos puntos, ¿verdad? Ujú. Pero sí me parece que es muy importante, conocer la audiencia, que también lo hemos aprendido, y, y que sobre todo, pues, seamos siempre guiados por el Espíritu Santo, para, para, para poder comunicar lo que Dios quiere para la audiencia, ¿no? Ujú. Aprovechando que me dio la oportunidad de hablar, pastor, quisiera preguntar, y a lo mejor también mis hermanos, no sé qué opinen, pero siempre he tenido una duda desde chiquito, y es, ¿qué hacer cuando un miembro de la audiencia interrumpe al predicador? O sea, no sé, hasta ahorita no me ha tocado el caso, pero siempre me he puesto a pensar así como, ¿qué pasará si de pronto un escéptico se levanta, interrumpe, grita o hace algo como para querer interrumpir, ¿no? Y eso me causa mucha curiosidad. Buena pregunta. Eh, Hay que entender muy bien Ahora, el, el- el- el auditorio, otra vez. En mi caso, yo soy el que interrumpo. Yo me interrumpo a mí mismo porque me paso preguntándole a la gente. Yo no tengo problema en que la gente pueda comentar o preguntar o cuestionar lo que yo diga. Ahora, cuando alguna persona hace una pregunta, hace un abordaje con algo que no viene al tema, yo simplemente le digo, bueno, esa es una excelente pregunta, pero ahorita no es el momento para responderla. Si es una persona que lo que quiere hacer es más bien eh, eliminar o quitar el orden de la reunión, ya eso es otra cosa, pero uno como pastor o como predicador es el que tiene el control en ese momento del auditorio. Va va a tener que actuar. O sea, eso no es el problema. Y con respeto y con mucha delicadeza, usted le puede decir a una persona, muchas gracias por su comentario, pero yo creo que quizás eso vale la pena hablarlo en otro momento. O eso que usted está planteando es una excelente pregunta, pero no tiene nada que ver con el tema que estamos hablando ahorita. Eso es precisamente el control, por decir, no tanto el control, el manejo. Bueno, en arte se conoce como manejo escénico. ¿Cómo maneja usted ese auditorio? Entonces, hay que tener la habilidad suficiente para poderlo hacer y no asustarse si alguien hace una pregunta. No hay por qué asustarse si alguien pregunta algo. Ojalá la gente le gustara preguntar en medio de las predicaciones. Yo soy el que pregunto. Yo paso preguntando en las predicaciones en nuestra iglesia. Yo soy el que pasa preguntando, soy el que pasa buscando respuestas de los hermanos y utilizo las mismas respuestas que me dan los hermanos para poder continuar con ideas que yo estoy dando de la predicación. Entonces, es válido, Pablo, que alguien haga una pregunta. Repito, hay que saber cómo manejarlo
y cómo controlar el ambiente para que eso sea de la mejor manera. Pero muy buena pregunta. Gracias, Pablo. Gracias. Excelente. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Ninguna? ¿Nada? ¿Seguros? Ok.